Hugo Gómez, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias, Mauricio. Esta es tu casa. Vamos a platicar de este libro. Platícanos de qué. Mauricio, Un Mundo de Historias es una recopilación de 30 cuentos, de historias breves, que nos llevan a diferentes lugares del mundo, de la geografía del orbe, de Kabul a Tlacomulco, de Seúl, a Buenos Aires, de Bogotá a Manchester. Y el propósito del libro es contar al lector un poquito historias que puede que sucedan muy lejanas de nuestra realidad, de nuestro día a día, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero que sin embargo tienen un punto de conexión. Es un libro a través de cuyos cuentos, de cuyas historias breves, quiero invitar al lector a viajar hasta estos lugares, pero también a viajar al interior de sí y a responderse la pregunta de qué tenemos en común, si es que tenemos algo con estas personas y con estas geografías tan distintas y tan diversas. Llego a leerte, me acordé de una observación de John Gray, no lo dice él, una interpretación sobre un libro de John Gray, Magia Negra. ¿Será que no nos hemos dado cuenta que la Tercera Guerra Mundial fue, la Guerra Fría fue una Tercera Guerra Mundial? ¿Que todos la padecimos? ¿Será que no nos hemos dado cuenta de tan cerca que está al final, 1969? Pues yo creo, de cierta manera, Mauricio, que el momento en que estamos viviendo ahora, no tan distinto de lo que fue el siglo XX o para ello también el XIX o el XVIII anterior, es de cierta manera cíclico. Pasamos por etapas de distensión y etapas de entendimiento y de gran cohesión y llegamos de nuevo a etapas de ruptura y de rompimiento. El libro un poco pretende, o estos cuentos y estas narraciones, estas historias breves, hacernos o que el lector se haga esa pregunta y poder responder en dónde estamos y por qué estamos y qué podemos hacer para tender puentes hacia una nueva era. Digo, ¿cuándo comienza el siglo XXI formalmente? Yo creo que el siglo XXI comienza, sin duda alguna, hacia finales de los 90, principios de los años 2000, cuando el siglo de la Pax Americana, ¿no? El gran siglo XX, el siglo americano, pues empieza su punto de inflexión hacia abajo. Empieza un nuevo orden mundial, la reconfiguración del mundo, en ese momento multipolar. Hoy ya estamos viendo que gira en torno a grandes actores, principalmente China. Creo que para mí la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría fue el inicio o los esbozos del inicio del nuevo siglo y del fin de la Pax Americana. Cuando creíamos que el progreso era la paz, que cuando se acabara, cuando ganara alguno de los bloques, las cosas se iban a acomodar, nos damos cuenta que no, que hay el terrorismo, que hay el narcotráfico, la delincuencia organizada, siguen siendo un mundo partido. Sin duda, y ya lo dice, por ejemplo, Margaret Macmillan, ¿no? Una de las mejores historiadoras vivas que tenemos. París, 1919. Vivimos hoy no es distinto quizá de lo que se veía a principios del siglo XX, lo que llevó en su momento a la Primera Guerra Mundial y luego a la Segunda. Es decir, parece que estamos regresando a un punto del que aparentemente habíamos ya partido, un punto superado, ¿no? Gana una de las grandes ideas, gana el capitalismo, gana la democracia liberal y eso, sin embargo, no se traduce en un mejor mundo el día de hoy. En estos 2 siglos hemos hablado de una palabra que vuelve con mucho miedo, el populismo. Y mucha gente te podría entender en Kabul, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Cataluña, aquí en la Ciudad de México, sobre lo que significa y el pánico que puede ser que el populismo arribe. Yo creo que lo que es importante, Mauricio, es que nos sentemos y el propósito de estos 30 relatos, de estos 30 cuentos, de un mundo de historias, es llevar al lector a ese punto en el que pueda contestarse a sí mismo qué es lo que yo puedo hacer a nivel individual para hacer que mi realidad y la de todos sea distinta. Sí triunfó en la posmodernidad el sujeto sobre el Estado. Yo creo que hoy estamos viviendo una época en la que el sujeto, el individuo, tiene una preeminencia por encima del Estado. Estamos viviendo un pasado, el Estado-nación yo creo que empieza a desdibujarse, aunque veamos nacionalismos crecientes, y el individuo tiene un protagonismo como quizá pocas veces en el mundo. Por eso es tan importante que nos sentemos, que leamos, que pensemos qué podemos hacer a nivel individual para crear un mejor mundo. Te lo pregunto porque si esta entrevista hubiera sido hace 100 años, estaríamos hablando del final de los imperios y estaríamos hablando de las mismas historias, con temas distintos, pero del mismo mundo que se está cayendo.
Sin duda alguna, y al final del día yo creo que lo que nos mueve como humanidad, lo que nos mueve como seres humanos, pues es lo mismo, ¿no? Todos tenemos el mismo ímpetu de desarrollarnos en lo personal, en lo profesional, de alcanzar el amor, de alcanzar el éxito. Le tenemos miedo o resquemor a las mismas cosas, a la muerte, a la soledad, al fracaso. Entonces, estos especie de movimientos naturales los compartimos como individuos y como humanidad. Por eso es que, ¿no? De cierta manera, las historias, pues son historias nuevas, pero son historias que se repiten. Diego, que te va muy bien con el libro. Muchas gracias. Es muy Gracias, disfrutable. Tu texto es distinto. En verdad, valioso. Gracias. Bueno.